Vamos a hablar hoy de la antigüedad tardía, un periodo que se va a dar, digamos, al final, especialmente del periodo griego y desde el momento en que este personaje que tenemos aquí en la diapositiva, Alejandro Magno, asume el poder en, en su natal Macedonia y logra una expansión militar venciendo a los persas, los grandes enemigos de los griegos de la antigüedad, y al vencer a los persas expande y constituye en esa expansión territorial que vemos aquí en este recorrido, que ya un poco les voy a marcar en la diapositiva, o sea, todo este recorrido que arranca desde acá, desde Pella o Pela, ¿sí? Dominando todo lo que es la península del Peloponeso, que es la Grecia continental, logrando expandirse hacia los dominios persas, que van a ser casi todos los dominios desde la actual Turquía, lo que estoy señalando por acá en el mapa, hacia Oriente, ¿sí? Hacia Oriente, hacia regiones muy distantes, eh, incluso casi llegando a la India. Esta expansión militar no solamente es a nivel político, a nivel económico, sino sobre todo a nivel cultural. Alejandro va a fundar en esta expansión cerca de 50 ciudades que van a llevar su nombre. Fundar pues es un decir, es básicamente una refundación de estas ciudades. Todas se van a llamar Alejandría y pues van a tener como digamos un nombre paralelo, eh, dependiendo del sitio donde se van a estar ubicadas. Y logra pues también alianzas políticas a nivel del matrimonio, de otro tipo de cuestiones, de alianzas con familiares, digamos, de los dignatarios. Se va a casar, digamos, con, por ejemplo, una de las hijas de uno de sus grandes contradictores, de sus grandes contrincantes, que es Darío III, para poder asumir, digamos, de manera dinástica el trono imperial persa, y va a llegar no solamente a Persia, sino también a Egipto. Acá vamos a encontrar, digamos, un establecimiento también de ese dominio imperial de Alejandro, que no va a durar mucho tiempo, hay que decirlo, ¿sí? Un dominio imperial en vida de Alejandro que apenas supera los 10 años. Alejandro muere muy joven, de causas misteriosas. No hay una certeza de por qué murió, no hay una certeza de su enterramiento tampoco, en qué lugar está enterrado, pero sí, digamos, logra esta expansión y, como les digo, cultural, porque pues iba fundando las ciudades, y en esa fundación de ciudades, pues lo que había también era una reconstrucción de palacios o de edificaciones con el estilo arquitectónico griego. Además, pues obviamente todo lo que podríamos llamar hoy decoraciones, o mal llamar decoraciones, de estos palacios o de estos templos también, de estos cultos religiosos griegos que se van también a extender por todas estas zonas, implica también el- el que asuman la escultura griega, ya en este caso después del clasicismo, que lo vamos a ver en un momento, de lo que se va a llamar el arte helenístico. Un arte helenístico que se va a convertir como un primer espacio de arte global, de arte expandido en términos geográficos por todos estos territorios de la antigüedad. Incluso, y vamos a ver al final de esta presentación, aparentemente se mueve hasta China, posiblemente, y todo lo que es la zona del Mediterráneo es la zona que, digamos, que estaría como hacia nuestra izquierda en este momento. Para hablar de este periodo, me parece importante tocar a dos importantísimos filósofos. El primero va a ser Platón. Les recomendaría muchísimo la lectura de este texto, La República de Platón, que, digamos, plantea lo que es básicamente el sistema de pensamiento platónico específicamente, y que, digamos, es la base del pensamiento occidental fundamental, ¿ya? Y nos pone en problemas
en términos filosóficos y a nivel de pensamiento y a nivel artístico también. Una primera cosa que encontramos en Platón es esto, ¿sí? El mito de la caverna está en la parte 7, en el libro 7 de la República de Platón. Es un mito que habla o que plantea básicamente un sistema, digamos, de conocimiento, un problema de conocimiento, donde los seres humanos inicialmente estamos en lo que Platón llama el mundo de los fenómenos, el mundo visible, se lo marco por acá, ¿sí? Ese mundo visible que básicamente está basado en la opinión, la opinión como algo, digamos, poco fiable, poco importante y poco creíble en el sistema de pensamiento, en el conocimiento, ¿ya? Donde estamos entre la imaginación y la creencia, esa opinión se funda entre la imaginación y la creencia. Esto, insisto, es el sistema de pensamiento platónico, la epistemología de Platón, y donde plantea que los seres humanos estamos metidos en una caverna, amarrados de pies y de manos, y solamente podemos ver la sombra de las cosas, que sería lo del mundo visible, lo que sería todo lo perceptible. Un mundo de unas cosas que algunos personajes misteriosos y extraños colocan a la luz de un fuego para que estos sean vistos en el fondo de esa caverna. En el mito hay un personaje de estos, de la caverna, que se libera, busca la luz, sale a la luz del conocimiento, ese es el mundo inteligible, lo marco por acá, un mundo inteligible, y ese mundo inteligible pues es el mundo de la ciencia no solamente como la conocemos hoy, sino la ciencia como el aparato del conocimiento, digamos, racional, pero más que racional, el pensamiento de Platón se llama más bien idealista porque él basa todo su conocimiento en las ideas como fuente de la verdad. Y este personaje pues se libera, descubre todo lo que es este mundo de los fenómenos, trata de regresar a liberar a sus compañeros, pero estos lo tratan de loco, ¿sí? De que no quieren salir de su zona de confort, no quieren salir de su espacio oscuro. Salir de ese espacio oscuro, obviamente, cuando uno está en la luz, en la oscuridad todo el tiempo se enfrenta a la luz, pues es doloroso. Esto lo cuenta Platón también. Entonces, la primera reacción es de dolor, es de rechazo, pero hay algo con la luz que es atractivo y entonces el personaje regresa después allá al conocimiento, a la verdad, a ese mundo inteligible, a ese mundo de las ideas, de los objetos matemáticos, del pensamiento y de la inteligencia. Eso es, digamos, la base del pensamiento platónico. Unido a esto, en el libro 10, al inicio del libro 10, Platón hace una crítica muy fuerte a la representación mimética, a la representación especialmente en la pintura y en las artes plásticas en general, diciendo que no son verdaderas, que la pintura no es verdadera y que por ende pues tenemos que hacer que los artistas eh, salgan del sistema social ideal platónico. Entonces recuerdo que el libro se llama La República, que es el sistema político ideal para Platón, y los artistas tenemos que salir de ahí porque somos unos grandes mentirosos, ¿sí? Porque representamos, o sea, la verdad está en la idea, las cosas materiales son representaciones de las ideas, ¿ya? Y las cosas que representan los artistas son representaciones de las representaciones de las ideas. O sea, es un espacio muy distante de lo verdadero. Aquí hay una crítica fuertísima que atraviesa todo el pensamiento occidental, todo el pensamiento en relación con el arte occidental, desde la época de Platón, incluso diría que hasta hoy. Por eso es uno de los problemas fundamentales del arte, porque es el problema del conocimiento en las artes. ¿Es verdaderamente el arte una fuente de conocimientos fiables? ¿Es verdaderamente la representación artística es de verdad? ¿Sí? Entonces esto digamos que ya está puesto en cuestión aquí en este libro, no en la parte 7, en la parte 10, al principio de la parte 10 del libro 10 de la República de Platón es que está ese cuestionamiento. En su sistema de pensamiento, Platón propone
en este mito de la caverna, este es un mito muy interesante, propone algo que los filósofos de la Edad Media, el periodo que estamos estudiando, van a traducir como el quadrivium y el trivium. Quadrivium significa la cuádruple vía y el trivium es la triple vía. Lo coloqué más o menos en el orden digamos que deberían estar, es un orden ascendente, o sea, de abajo hacia arriba, es un orden donde en cierta medida tenemos como que viajar en la salida de esa caverna que todos tenemos, esa caverna llamémosla de la ignorancia que todos tenemos, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y que tendríamos que pasar más o menos por estos procesos de conocimiento. Primero la aritmética, luego la geometría, después de la geometría la composición, entre la composición y la que sigue, que es la astronomía, se ubica la música, pero advierte Platón que la música es la música del movimiento de las esferas celestiales, del cielo, ¿sí? Entonces no es lo que los músicos tocan, que tratan incluso de manera muy peyorativa, por lo menos en los textos, en las traducciones del texto recientes. Luego se pasaría al trivium, y en el trivium encontramos la gramática, la retórica y la dialéctica, como parte de esas artes liberales. Anotar aquí, bueno, y esto lo tienen claro los señores griegos, y después de ellos muchos filósofos hasta el siglo XVII, anotar aquí que la pintura, la escultura, el grabado, bueno, grabado no había en la época, el dibujo, no todo el dibujo, pero sí gran parte del dibujo, no hacían parte de las artes liberales, sino que hacían parte de los oficios. Si se consideraban artes menores, artes que al realizarse con la mano no tenían el mismo interés que los otros. En este proceso, pues aparece también, digamos, lo que es la matemática, la geometría, la composición, ¿sí? Y bueno, también la astronomía como parte de todo esto. Y en ese juego de las matemáticas, de la geometría y de la composición específicamente, con las tres primeras artes liberales del quadrivium, aparece entonces la proporción áurea. La proporción áurea es un número que es más o menos 1, 6, 1 algo, ¿sí? Que en cierta medida eh, da un conocimiento de cómo están compuestas todos los elementos por lo menos vivos, todos los elementos biológicos. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, la oreja de una persona, un caracol, también las flores, las plantas, los árboles, todo está construido a partir de esta serie, que también se conoce como la serie de Fibonacci, siendo Fibonacci un personaje del siglo XIII, matemático italiano, vinculado con los árabes, lo vamos a ver de pronto más adelante, o lo mencionaremos más adelante en el curso, que, digamos, retrotrae esta fórmula matemática que ya era conocida en la antigüedad vía los árabes, los musulmanes, lo regresa a Europa Occidental, donde digamos que se ha perdido ese conocimiento, por lo menos de manera pública. Esta serie de Fibonacci, bueno, y todo esto da un sentido a lo que vamos a conocer como el arte clásico en general, ¿sí? Que responde a unas medidas matemáticas, a unas proporciones geométricas, a un sistema de composición que tiende hacia cierto equilibrio dinámico, ¿ya? Y que viene de estas, digamos, pensamientos y desarrollos de la ciencia de la antigüedad, especialmente de la Grecia clásica, y que lo podemos ver, por ejemplo, en el canon. El canon griego, tanto en arquitectura como en escultura, como también seguramente en pintura, pues es una materialización de esas formas geométricas, de estas fórmulas matemáticas que dan un cierto sentimiento especial que se asocia al sentimiento de lo bello. La cuestión, la cuestión es que no vamos a hablar de eso, ¿sí? Eso es solamente un antecedente para poder colocarlo en paralelo al otro filósofo y a las otras formas de arte que van a venir después. ¿Sí? El clasicismo, digamos que tiene, si bien permanece en la historia, se mantiene como algo que Nietzsche llamaba lo apolíneo,
¿sí? Es del interés de este curso más bien hablar de lo dionisiaco y en este caso sería lo helenístico. Algo que dice Aristóteles, que es macedonio, que fue, digamos, mentor o tutor intelectual de Alejandro Magno, este gran general, gran estadista, es que eh, se puede aprender a partir de los sentidos, algo que negaba Platón. Platón decía, no, los sentidos hay que anularlos, hay que dedicarse a un desarrollo de la inteligencia, a un desarrollo del pensamiento, a un desarrollo de, 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 de la razón en términos generales, y hay que anular los sentidos para poder, digamos, llegar a las ideas como elemento verdadero. Lo que va a decir Aristóteles es que si bien le interesa llegar a la idea como Platón, como elemento de la verdad, se puede llegar a través de los sentidos. Esta es la base, digamos, del pensamiento científico occidental, ¿ya? Donde está basado en la experiencia, está basado en la vivencia también, pero como experiencia, experiencia como un cúmulo de hechos que se pueden cuantificar y que se pueden, digamos, llevar a un elemento general, ¿sí? A una fórmula matemática, por ejemplo, a un tipo de acción-reacción que se puede más o menos controlar. Eso es, digamos, un poco lo que plantea Aristóteles en estos libros, tanto de la metafísica especialmente, y algo que plantea también el señor Aristóteles es que esto también nos habla de un arte que está vinculado es específicamente al pensamiento, ¿sí? Si bien es un arte que nace de la experiencia directa, pues es a partir de esa experiencia directa que llegamos al conocimiento verdadero, que es el conocimiento de las ideas. Aquí un ejemplo de una pieza de arte helenístico, que es una pieza que ya nos muestra, comparado, digamos, con lo que es el arte clásico, las grandes diferencias que van a haber entre clasicismo y helenismo, ¿no? El helenismo es mucho más vivencial, es mucho más cercano a los seres humanos, a la experiencia vital. El otro es más del orden de las ideas, del idealismo. Y aparece entonces un elemento que es importante también en el caso de Aristóteles, en este caso en la poética aristotélica, y es lo que él va a llamar la mímesis. La mímesis, bueno, ya lo venía hablando así, también es una palabra griega muy antigua, ya lo denominaba así Platón, pero Aristóteles va a valorar la mímesis como primero algo natural para el ser humano, y segundo es que tiene una validez como posibilidad de conocimiento. Tiene una validez en el sentido en que la mímesis va a permitir acercarse a la verdad, según Aristóteles, con un concepto fundamental de Aristóteles que es lo verosímil, lo verosímil, o sea, lo que se acerca, lo que simula, lo que está, digamos, en contacto con la verdad, si bien no es la verdad en sí misma. Es decir, hay una distancia entre la verdad y su representación, ¿sí? Y digamos que Aristóteles le va a dar una validez, le va a dar un valor a esa representación eh, de lo verdadero, ¿sí? A través de ese concepto de lo verosímil. De esta manera, ¿sí? Plantea entonces, y leo parte de esta cita, la razón del deleite que produce observar un cuadro es que al mismo tiempo se aprende, se reúne el sentido de las cosas, es decir, que el hombre de este o de aquel modo es de este o de aquel modo, perdón. En ese caso, o en este caso básicamente, lo que plantea es que sí se puede aprender a través de la representación, sí puede haber un conocimiento a través de la representación, porque digamos que la representación enseña, tiene un nivel de vínculo o de cercanía con el conocimiento de lo que se pueda enseñar.
Y encontramos pues piezas tan interesantes como esta, ¿no? Este es el Laocoonte y sus hijos. Es una pieza escultórica realizada por tres escultores míticos, o sea, históricos, pero al mismo tiempo míticos, Agesandro, Atenodoro y Polidoro, hacia el siglo primero antes de Cristo. Es, digamos, una expresión del individuo, obviamente rompe con los parámetros clásicos, rompe con los parámetros clásicos primero en su composición, porque, digamos, no está centrada, no está, digamos, equilibrada, sino que está en un movimiento, en una contorsión, y por el otro lado, por el nivel de expresividad, especialmente del personaje central, que sería el Laocoonte. En esa expansión, ya lo habíamos hablado hace un ratico, a la muerte de Alejandro Magno, eh, en el caso del reino de Egipto, Ptolomeo Soter, o Ptolomeo I Soter, va a asumir el cargo o la dignidad de faraón. Y vamos a encontrarnos con una de las últimas dinastías de faraones egipcios que son realmente faraones helenísticos, o sea, griegos, macedónicos, cercanos a Alejandro Magno. Esa es la última, digamos, generación de este periodo. Obviamente se establece una estética helenística en Egipto, pero con algunas particularidades especiales. ¿Qué particularidades especiales? Pues que en cierta medida se fusionan esas dos culturas, la cultura griega y la cultura egipcia, la cultura helenística y egipcia, en su representación. Aquí vemos unas imágenes, digamos, de representaciones naturalistas, retratos de estas damas, en sarcófagos, como parte de sarcófagos egipcios. En la parte inferior izquierda vemos otro fragmento donde vemos cómo se han mezclado el sistema de representación de los egipcios en términos de los jeroglíficos, de las mismas deidades, son unas representaciones del dios Horus, a los lados como hacia los hombros de la mujer que está representada en esa parte inferior, pero el rostro con un trabajo naturalista muy del tipo griego helenístico, que también, digamos, está muy cercano o del cual también se va a relacionar el arte romano imperial, desde el siglo I antes de Cristo, más o menos hasta el siglo IV después de Cristo. Y como les decía, esto posiblemente llega a China también, es una expansión cultural que se va a dar en muchos continentes. Esta es una representación del primer emperador chino, de Qi Shi Huang, eh, y más o menos hacia el año 260, que es que asume el poder, hasta el año 210, que fallece, antes de Cristo nuevamente, pues va a unificar todas las provincias del actual, bueno, de gran parte del territorio actual de China, y digamos, va a construir su mausoleo como un sitio especial, y obviamente siendo uno de los grandes dignatarios de la historia, con la particularidad de que ese mausoleo va a tener representaciones naturalistas de los famosos guerreros de terracota, que es su ejército imperial, representado aparentemente uno a uno. Creo que son más de 10.000 figuras, de 10.000 esculturas hechas en terracota, incluyendo carruajes, incluyendo caballos, incluyendo armamento, todos formados, vigilando el sueño eterno del emperador. Esa es, digamos, una de las posibles entradas del helenismo hasta la región china, hasta la parte muy oriental de Asia, y que posiblemente está en relación con esto que fue la ruta de la seda, esa ruta comercial que atravesó todo el Asia hasta llegar a Europa. Sí, es una ruta que aún hoy aparentemente tiene tránsito importante de mercancías y que aparentemente también sirvió de paso tanto de Oriente a Occidente de mercancías como de cultores de la escultura y de la pintura helenística hacia las regiones orientales, hacia el imperio chino especialmente. Esto se puede evidenciar en este personaje
la momia apodada del hombre de Sherchen, una momia encontrada en las estepas de la actual China, en regiones, digamos, desoladas de todo este vasto territorio, que como particularidad tiene rasgos de una persona occidental. Sí, es una persona enterrada más o menos también es el siglo III antes de Cristo y que tiene, digamos, en sus facciones, por ejemplo, su barba, el color del cabello, algunos elementos fisonómicos que lo asemejan a una persona occidental. O sea, aparentemente sí hubo ese intercambio, sí llegaron personas de Occidente, posiblemente cercanas al ambiente griego, a la región oriental, y posiblemente eso haya logrado o haya permitido ese paso de conocimiento. Bueno, eso es un poco el preámbulo para este helenismo que, como ya les digo, también va a estar en la región occidental, se va a expandir hacia Roma y va a ser la base de lo que va a ser la representación en, en, en Occidente, lo que vamos a concebir como la imagen occidental en términos generales, con ese problema fundamental que no se nos puede olvidar en todo el periodo y en todo el arte de Occidente, que es el problema de la posibilidad de la representación verdadera, de cuándo se da una representación verdadera y por qué y cómo se da una representación verdadera. ¿Sí? Ya vemos que lo plantea el problema Platón, pero viene después Aristóteles, su estudiante avanzado, a dar una mano en una posible respuesta a partir del concepto de lo verosímil.